Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido un montón y es el de cómo dibujo mis retratos. Antes de comenzar os quiero explicar algunas nociones básicas sobre los rostros que nos va a ayudar luego a dibujar mejor nuestros retratos. He elegido esta referencia porque la chica está mirando de frente, entonces las proporciones no se van a ver afectadas. Bueno, os voy a enseñar más o menos las características principales y vamos a empezar dibujando una línea, otra donde comienza la barbilla. Esto sería para ver el tamaño de la cabeza. Justo en medio vamos a dibujar una línea. Esta línea nos va a marcar el ángulo de la cara. Por ejemplo, en esta está mirando de frente, por lo tanto, la línea está justo en medio. Pero si la cara estuviera mirando un poco hacia la izquierda, la línea se movería hacia aquí, y si estuviera girada hacia la derecha, se movería también hacia aquí. O sea, esta línea siempre nos va a marcar el ángulo de la cara. Si dividimos esta línea por la mitad, ahí estarían los ojos. Como os digo, esto es un rostro promedio. No quiere decir que todos los rostros sean iguales. Luego encontraríamos también que la distancia entre un ojo y el otro sería otro ojo más. Por ejemplo, aquí tenemos un ojo, más o menos estoy dibujándolo así para que lo entendáis. Aquí cabría otro ojo. Como os dije antes, os vuelvo a repetir, esto no siempre pasa, pero por norma general sí hay un tercer ojo justo en medio. Pero si la persona, por ejemplo, tiene los ojos más juntos, no cabería otro ojo aquí, obviamente, y si tiene los ojos más separados, cabería más de la distancia de un ojo. Otra cosa que se suele cumplir es que para saber la anchura de la nariz, vamos a borrar esto, para saber la anchura de la nariz, solo tendríamos que ir desde el lagrimal hacia abajo, y ya tendríamos la anchura de la nariz, ¿vale? Y ahora voy a coger otro color para no liar mucho. Si dividiéramos en tres partes, desde la línea donde empieza a crecer el cabello hasta la barbilla, si esta distancia la dividiéramos en tres partes, nos daría, por un lado, aquí, nos daría primero las cejas, luego donde empieza la nariz y por último la barbilla. También podemos descubrir dónde quedaría el labio si dividimos esto desde la nariz hasta la barbilla en dos, sería más o menos aquí, y luego esta parte de aquí la dividimos en tres, nos daría por una parte el principio del labio inferior, donde quedaría el labio superior y donde quedaría el medio del labio. Estas proporciones que os acabo de explicar son de un rostro promedio, lo que quiere decir que no todos los rostros van a ser iguales. Entonces, por cada rostro que queramos dibujar, tenemos que hacer las líneas para ver si la distancia es la que os acabo de explicar o es diferente. La nariz es más grande, los ojos están más juntos, más separados. También si, por ejemplo, una persona está mirando hacia arriba, la línea de los ojos que antes os dije que quedaba en el medio, porque está mirando de frente, pero si mirara hacia arriba, la línea quedaría un poco más arriba y aparte estaría un poco inclinada. Lo mismo si mira hacia abajo, la línea quedaría así y quedaría como también un poco inclinada. Pero bueno, estos son ángulos un poco más complicados y que solo recomiendo una vez que ya manejemos un poco los ángulos principales. Yo aún me alejo un poco de estos ángulos porque
sí que son un poquito más complicados, pero bueno, vamos a seguir. Ahora os voy a explicar lo que yo hago para dibujar mis retratos. A mí no me gusta estar midiendo las distancias de la cara ni hacerlo todo muy matemático, sino que me gusta más hacer un boceto más suelto. También os digo, yo no hago retratos realistas ni súper realistas, así que me puedo tomar un poco la libertad de hacerlo así. Si os gusta más hacer retratos muy fieles a la realidad, sí os recomiendo ir midiendo constantemente las distancias para sacar el parecido. Lo que yo suelo hacer es dibujar la silueta de todo el rostro, o sea, incluyendo también el pelo, pero todo con líneas rectas y no centrándome en los detalles, sino en una forma general. Y luego voy poniendo líneas que sería donde van a estar los ojos, la nariz, la boca, la barbilla, y podríamos decir que esto es como una base para que nos sea más fácil dibujar el retrato. Os voy a enseñar cómo incluiría las líneas en el rostro para que lo entendáis mejor. Y bueno, pondría para el tamaño de la cabeza uno justo donde comienza y otro en la barbilla. Luego añado la línea vertical justo en el centro y por último las líneas que os he comentado. Antes lo que yo hacía, en lugar de hacer la silueta, utilizaba este círculo y luego hacía como los bordes de la cara. ¿Qué pasa? Que esto yo ya no lo hago desde que descubrí la forma de las siluetas, para mí funciona mejor, entonces es ir probando lo que a ti te funcione. De todas formas, luego vamos a hacer otro retrato con esta forma del círculo para que también veáis cómo lo hago. Así quedaría la base y como os podéis dar cuenta es justo lo que he hecho antes en el papel. No os recomiendo hacer las líneas muy curvas, aunque en la realidad sean así, porque si las hacemos rectas, luego nos va a ser más fácil a la hora de dibujarla. Y una vez que tenemos la base, ya es súper sencillo, solo tenemos que ir colocando poco a poco los rasgos de la persona. No quiere decir que cada vez que yo hago un retrato me pongo a dibujar todas las líneas. Esto lo hacía al principio cuando estaba aprendiendo para saber bien dónde quedaba cada cosa. Ahora con el tiempo, como que el ojo ya se ha acostumbrado y ya podemos verlo sin necesidad de dibujarlo. Si estáis empezando, os recomiendo hacer las líneas porque os va a ayudar un montón. Si no podéis hacerlo en digital, también podéis coger cualquier foto o revista, lo que queráis. Le ponéis encima un papel de estos que son transparentosos y ahí marcáis las líneas. Al principio no podemos apretar mucho porque no nos va a salir a la primera. Entonces es mejor ir poco a poco apretando el lápiz. Yo lo que hago es usar un lápiz 2H en el primer boceto porque este lápiz no pinta mucho. Y ya luego para ir definiendo un poco más las líneas utilizo o el portaminas 0.5 con una mina HB normal o un lápiz HB, lo que sea. También al final me gusta utilizar un 6B o 7B para marcar algunas zonas que se vean un poco más oscuras y dar un poco de contraste. Otra cosa que os quería decir es que no pasa nada por borrar. Si nos equivocamos, pues borramos la línea, no pasa nada. Y aparte, si vemos que algo no nos encaja, que nos parece extraño, normalmente no nos estamos equivocando. Mejor borrarlo y empezar de nuevo a estar ahí intentando mejorarlo, porque vamos a tardar mucho más tiempo. Tengo que admitir que yo soy de las que me cuesta borrar porque es que me da mucha pereza, pero de verdad que os recomiendo eso. Vamos ahora con el segundo retrato. Esta vez he escogido esta chica porque tiene unos rasgos diferentes a la primera y hacemos lo mismo. Primero comienzo con las líneas para delimitar el rostro y luego hago como una silueta general y poco a poco pues voy construyendo la cara. A mí me gusta normalmente hacer los ojos un poco más grandes,
la nariz redondeada y la boca como que tenga los labios carnosos y como redonditos. También depende de la referencia que escoja, porque si tiene unos labios muy finos tampoco los pongo demasiado gruesos. Pero de forma general me gusta destacar esos rasgos. Hablando de los ojos, por ejemplo, como os dije al principio, si hacemos unos ojos más grandes porque nos gusta, la separación entre cada ojo tiene que ser la misma. Por más que hagamos los ojos más grandes, no es que vayan a estar más juntos, porque si no, no se va a ver bien. Por eso os explico al principio algunas de las características del rostro, para que si queremos estilizarlo, como es mi caso, podamos hacerlo bien, sin que se vea nada raro. Y simplemente es eso, ir de lo general al detalle. No intentes hacerlo al revés porque normalmente no sale bien. Las personas que empiezan por el ojo y terminan ya haciendo todo el rostro, son personas que ya son profesionales, o sea, están tan acostumbrados a hacer rostros que pueden hacerlo de cualquier manera. Por cierto, algo que no he dicho, aunque se puede ver en el vídeo, es que utilizo una goma moldeable para borrar todas esas líneas que ya no me sirven. Es decir, al principio hago el boceto con la base que os he dicho y las formas generales, y luego ya me voy centrando en los detalles. Entonces, en ese primer momento borro con la goma moldeable, porque esta goma no borra completamente, sino que te deja como el lápiz muy suavito y borra todas esas líneas que ya no nos sirven. Y a partir de ahí ya voy oscureciendo un poco más el lápiz. Vamos ahora con el último retrato. Esta vez he elegido esta chica que está sonriendo y la voy a hacer con el método que hacía antes, que es haciendo el círculo. Empezamos igualmente marcando los límites para no pasarnos de tamaño. Os voy a enseñar primero en el iPad cómo lo haría, y primero hacemos el círculo, luego la línea vertical en el centro de la cara, la línea de crecimiento de cabello, la línea de las cejas, un poco más abajo los ojos, la nariz, la boca y la barbilla. Con esto ya tenemos hecha la base y la vamos a pasar al papel. Aquí me di cuenta de que no se estaba viendo mucho, así que acerqué un poco. Algo que no os he dicho es que yo suelo empezar por la nariz, porque a partir de aquí ya saco los demás rasgos. Por ejemplo, hago una línea desde cada aleta de la nariz y ahí van a estar los ojos. Luego hago como una línea diagonal hacia abajo, depende de la boca de la referencia, y ahí van a estar las comisuras de la boca. Todo es ir fijándonos y ver dónde queda cada cosa. A mí me gusta hacerlo así porque me voy fijando en la referencia y voy trazando líneas a partir de los demás rasgos. Por ejemplo, aquí para hacer las líneas de la mandíbula, tracé líneas a partir de la boca. Normalmente los marco con un punto para saber dónde tengo que tirar la línea. En los ojos también suelo hacerlo con puntos para luego hacer la forma general. Hago un puntito en el lagrimal, otro en el final del ojo, otro en la parte más alta del ojo y otro en la parte más baja. Y luego los uno y ya tengo la forma del ojo. Son truquitos que he ido sacando y que a mí me funcionan. Por eso os digo que tenéis que ir buscando lo que os funciona a vosotros. Creo que he explicado más o menos todo lo que hago. Espero que os sirva. De todas formas, si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios. Si te ha gustado, dame like y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.